A retomar y darle la vuelta. La Loma se movió con el M. Para comenzar este documental, Servió Ángel Castillo, la idea es contar un poco cuál es el inicio del M19, cómo inician ellos, en qué año y en qué ciudad o en qué ciudades realmente inició el proceso del M19 ya casi 50 años. Bueno, sobre el origen del M, las distintas versiones que conocemos, nosotros tenemos muchas versiones del origen, pero yo personalmente creo que la historia no se ha escrito, la historia no está completa todavía, y dependiendo la mirada, hay quienes dicen, no, esto empezó con las elecciones del 19 de abril del 70, que fue la fecha del mayor fraude electoral de la historia en Colombia, cuando la oligarquía en su bipartidismo, sosteniendo el cuento del Frente Nacional, quiso cumplirle al Partido Conservador con entregarle los últimos 4 años de los 16 que acordaron a Misael Pastrana Borrero, y aparece un gallo tapado para ellos de la política, que era el general Gustavo Rojas Pinilla, que después de salir en exilio, después de estar en el exterior y regresar, constituye lo que llamaron la Alianza Nacional Popular, la ANAPO, y ese día, como todos saben y recuerdan, ganaba las elecciones a la presidencia Rojas Pinilla, y con el famoso apagón de Carlos Lleras Restrepo, presidente de la República, cuando volvió la energía, cosa que ha seguido pasando en otros procesos electorales, entonces las cifras ya no eran las mismas. Y curiosamente la cifra que dominaba Rojas Pinilla, el número, pasó a Misael Pastrana, y la de Misael Pastrana le pasó a Rojas Pinilla, y las elecciones se acabaron, toque de queda, ley seca, nadie sale, militarizadas las principales ciudades, y entonces el presidente era Misael Pastrana Borrero. Entonces se dijo que allí surgen, y efectivamente sí surgieron voces de reacción política directa, porque entendieron el fraude, y entonces senadores elegidos en ese momento como Carlos Toledo Plata, Andrés Almarales Manga, representantes a la Cámara como Israel Santamaría, bueno, y discúlpenme los nombres que no tengo presentes, dicen, no, aquí hay que crear otra cosa. Entonces surge la ANAPO socialista, una ANAPO que va en contra del fraude y que quiere abrir un camino de lucha y de discusión, pero cuando la reacción de Gustavo Rojas Pinilla se da, prácticamente lo quieren callar, se dice que lo iban a matar, y es cuando vuelve Rojas Pinilla y dice, no, me voy del país, me dejan salir del país o cuento quién mató a Gaitán. Con esa estocada le permiten que vuelva a Londres, donde finalmente muere Rojas Pinilla, y de esa manera lo sacan del país para que él no diga quiénes eran los asesinos de Gaitán. Hecho ocurrido el 9 de abril de 1948, y que todos sabemos que eso estaba en manos de Mariano Ospina Pérez, presidente, de su segundo a bordo en el Partido Conservador, que era Laureano Gómez, y que con ellos Gabriel Turbay, el suegro posteriormente de Andrés Pastrana Arango, hijo de Misael, señor, ¿cómo llama? Bueno, en el momento el nombre, no, se habían juntado liberales y conservadores para tomar la decisión, y la decisión la tomaron, y la decisión fue funesta, porque eso generó lo que llamamos el periodo de la violencia entre 1948 y 1958. Una página oscura, triste, que no la hemos podido olvidar, es la verdad, eso no se ha podido olvidar, y que dejó unas secuelas que todavía vemos, sentimos, y que todavía no se han podido subsanar, curar, reparar, restaurar lo que acabó el bipartidismo. Entonces allí hay una primera, digámoslo así, referencia del nacimiento del M con la ANAPO socialista.
María Eugenia Rojas de Moreno Díaz, hija de Gustavo, trata de asumir los mismos integrantes del partido ANAPO, le dicen, capitana, asuma, pero le quedó grande la tarea y prácticamente se lanza ella a la presidencia del 74, no le va bien, pero ella llega sin la fuerza del presupuesto político del papá. Y ya en ese momento la ANAPO socialista había perdido el brío del 70-71. ¿Sí? Mientras por allí, por los lados del monte, aparece la discusión entre Jacobo Arenas, segundo comandante de las FARC detrás de Tiro Fijo, con una persona que estaba muy cerca a la discusión política, que se llamaba Jaime Bate Mancayón, y con Jaime Bate Mancayón aparecen una serie de muchachos que estaban en las FARC, que veían incluso algunos de la JUCO, que habían estado muy cerca del partido, y toman la decisión de abrirse, ¿no? Y se abren para buscar otra alternativa política. Alternativa política en la que empiezan a identificarse Jaime Bateman, Iván María Ospina, el mismo Carlos Pizarro, que venía de allí, un hijo de un almirante de la Armada, y también llegan otros que venían por otros caminos buscando pista, como el caso, por ejemplo, de Germán Rojas Niño, el caso de Afranio Parra Guzmán, y se van sumando estos caballeros y por allá en las universidades empiezan a tambalear espacios y de allá sale un Álvaro Fallá, Gustavo Arias Londoño, Antonio Navarro acá, Rosenberg Pavón, es decir, hacia el año 73, 74 había una pleyada de figuras muy importantes y luchadores como el Bencio Ruiz Gómez, como el Marín Marín, que eran de acá, y a los que se suman otros también de acá de Cali, del Valle del Cauca, y empiezan a darse esas conjeturas para crear una alternativa. Inclusive el primer nombre no fue el M19. Lo primero que formaron ellos era el partido o grupo Los Comuneros, ¿sí? Donde buscaban ¿qué? Buscaban ponerse de acuerdo en hacer algo. Luego de la recuperación de la espada de Bolívar, un operativo que se cumple el 17 de enero del 73 en Bogotá, al mando de Álvaro Fallá, ¿sí? Perdón, el 74, a mando de Álvaro Fallá, participa María Eugenia Vázquez, caleña, ¿sí? Y están también otras dos personas de Cali que viajan allá a ser parte de ese operativo y con un equipo pequeño, logístico, logran sacar la espada y es cuando se habla de la recuperación de la espada de Bolívar para el pueblo. Y ese va a servir, esa simbología que se toma en ese momento histórico, es la que va a servir para que en ese año se proclame el movimiento 19 de abril, utilizando la espada precisamente en su diseño, en su dibujo. 19 de abril, como pasó con el movimiento 26 de julio en Cuba, el que creó Fidel, el Che, Camilo Cienfuegos y otros ilustres cubanos, recordando aquella fecha del 26 de julio del asalto al batallón Moncada. Parodiando a los cubanos, salimos del M26 del año 57 acá al M19 y es precisamente allí cuando conocemos de esta organización que se presenta como una alternativa y con una gran propuesta publicitaria. Ya viene el M19 para acabar los corruptos, para acabar los gusanos, y todo el mundo que incluso llegó a pensar que era un insecticida o algo que podía matar cucarachas o algo así. La gente nunca se imaginó que esa dirección política, esa dirección publicitaria iba hacia una propuesta política, ¿no? Y cuando ya surge la propuesta como M, la gente aterrada, eso era, ¿cómo así? Una guerrilla, sí, claro, la propuesta política. Entonces, en esas versiones
Sí, yo me imagino que los comandantes, para hacer todo el recorrido y recoger toda la gente que recogieron, desde intelectuales distinguidos y destacados, profesionales, profesores universitarios, también luchadores, también entraron sindicalistas, también fueron entrando otras carreras, otras profesiones y gente de a pie, pues tuvieron que hacer muchos diálogos. No hay digamos, una historia que nos diga cuál fue el verdadero diálogo, porque como le dije, la NAPO socialista forjó una idea, ¿no? En tiempos de Gustavo Rojas hacia María Eugenia, la hija, pero saliendo de las FARC, Jaime Bateman con Iván Marino, vienen otros que estaban ahí, y sale por acá otra gente que venía, por ejemplo, que estaban con Camilo, caso de Afraño, que estaba con Camilo Torres, y que había estado en el ELN por ahí caminando. Entonces se juntan estos, o sea, como varias miradas, y digamos que lo mejor de ese momento histórico es cómo se encontraron y cómo coincidieron, porque eso demuestra la capacidad operativa que tenían y la capacidad de poder ellos encontrarse. Y se encontraron los de las guerrillas, porque eran de varios lados, y gente de la ADO, del ELN, gente que venía de la FARC, ¿no? Que eran grupos que eran activos para esa época, y salen fuerzas políticas de acá, urbanas, como la NAPO, como el MOVID, como gente que pertenecía al Partido Comunista y de otras vertientes de la misma izquierda de la época. Entonces, cómo se juntan, cómo se fueron juntando, cómo fueron calando para salir y decir, aquí estamos, ¿sí? Entonces, y a eso pues la academia, académicos y profesores como Rosenberg o Navarro, profesionales como Luis Otero, por ejemplo, los que estaban estudiando el caso de Fallá, el caso del mismo Boris, ¿no? Oti Patino, ¿sí? Cómo llegan ellos, ¿no? Vera Grave, todos, cómo se encontraron. Me imagino que fueron muchos diálogos, pero decir este diálogo y fue en Bogotá, o fue en Cali, Medellín o Barranquilla, no, fueron en todas partes. En Cali se dice que unos primeros diálogos de contacto se hicieron allí, en la salida del Colegio Santa Mirada, había un pequeño parque, los que no lo recuerdan, pegado allá a la esquina de la cafetería y a la esquina del Club Noel, donde hoy más o menos está el parque remodelado y donde está precisamente hacia los lados de Jovita, donde está la estatua de Jovita, por ahí, que ahí se reunían, que la banquita y que eran, no dicho, que era hermetismo y eran diálogos corticos. Bueno, eso puede ser un escenario. Una vez alguien me dijo, no, acá los turcos, la cafetería, los turcos fue donde se construyó el proyecto. Y yo, sí, o sea, cada uno tira una medida. Otros dijeron por ahí, no, acá el lechuzo de Rafa, con Rafa, que acaba de morir, era donde nos veíamos, y otros más atrevidos dijeron, no, acá en Convergencia, que era el otro sitio del Chuzo de Rafa, por allá unas 2 cuadras, donde precisamente la Convergencia era donde, digamos, todos iban, y que allí, pero resulta que no, ya eso haya pasado mucho tiempo, fueron sitios que fueron surgiendo, que facilitaron diálogo y acercamiento, sí, pero Cali, pues, tiene una presencia por todo, ¿no? Por lo que representó, por ejemplo, para el M, la gente de Siloé, ¿sí? Lo que representó, por ejemplo, en Cali, las instituciones educativas, Santa Librada, el Saavedra Galindo, el Politécnico, gente que salió de allí, lo que significó la Universidad del Valle. Después supimos de la Santiago, de la misma gente de la Libre de Cali, pero es decir, mucha gente empezó a manifestarse, y eran barrios y eran sindicatos, no fue un sindicato, fueron muchos sindicatos que terminaron integrando filas, por ejemplo del M,
como en los barrios, juntas de su comunidad. Entonces, mucha gente, lo que implicaba muchos diálogos. Entonces, decir que un diálogo determinó, ahora, en términos de simbología, sí, por eso se llama el Parque de los Estudiantes, el de Santa Lirá, porque estaba frente a una institución que tenía mucha gente que ver con el M, pero que nadie se conocía. Todo el mundo metido, pero nadie sabía, por compartimentación, nadie sabía de qué estábamos hablando. Y pasó lo mismo en Urivalle, hasta que ya empezaron a conocerse, a mirarse y fue ya diferente. Entonces, eso pues como para hablar de ese momento histórico, ¿no? Y sí, importantísimo todo, y creo que todos hicieron un aporte. Y yo diría que terminan siendo válidas todas las versiones, pero no hay un dato oficial, ¿no? No hay un dato que diga uno, esta es la historia del principio. Y si usted le pregunta a los oficiales del M de la época, yo diría que Arjaí Artunduaga tiene una, yo diría que Jaime Perea o Eduardo Chávez o el mismo Rosenberg también puede tener otra versión. Los sobrevivientes, ¿no? Los que están por ahí, incluso gente que estuvo en Cali, porque unos eran militares, más de campo, más de monte, y otros muy urbanos. Entonces eso es como una síntesis de todo eso. Y recuerdo que yo te dije a vos, Servio, A mí no me volvió a hablar. ¿verdad? Ven, Servio, ¿te recuerdas que yo te dije que íbamos a conmemorar un año más de la fecha de la muerte del primer falso positivo documentado, Jorge Eliezer Ramírez? Sí, sí. Y entonces tú me dijiste que podías contactar Claro. al que vivía en Buenaventura, a James Arias. A Manuel Barrantes, que vive en No. Buenaventura. Y No, acá, no, a James. James es de acá de Cali. Pero vivía en Buenaventura, No. Acá. ¿no? Ahí acá de Cali. Y ya en la noche, un día antes de la caminata, dijiste que tenías el otro fotógrafo, el que tomó la fotografía ya con el fusil en la mano. Claro. Potache. Comenzamos a caminar desde Que arrancamos allí. en Cosmocentro. Sí, sí. Ahí arrancamos, Me acuerdo de nos fuimos, vimos la casa en Belisario donde torturaron a la mujer de Iván Marín, de Elmer Marín, donde se escapó Elmer Marín. Después pasamos al museo y mi hijo comenzó a hacer un en vivo y yo a grabar. Y el primero que habla de la fotografía es James Arias, que fue el que la tomó primero sin el fusil, ¿cierto? Sí, sí, Y él está contando esa historia claro, me acuerdo. que tú estás moderando. Sí, sí. Estás moderando y llega un momento en que ya toma la palabra Jorge Hernán. Sí, sí, yo también la tomé. Sí. Y Jorge Hernán dice lo siguiente. No. Yo también cuando entré, el niño tenía el fusil. El niño no tenía fusil. No tenía fusil. El que lo insinuó fue Armando Galvis, que era el jefe de Fabián. Que le dijo el capitán Que le dijo al capitán que le pusiera un fusil. que pues que joder, veía así como muy floja la foto, ¿no? Para el periódico. O sea que es el primer falso positivo documentado y también el primer falso documentado de la prensa incidiendo, o sea, motivando a la prensa. La prensa en su expresión de amarillismo, sí, eso es periodismo amarillo. En esos días era muy terrible esto acá. Teníamos el director del Caleño, antecito de esos días, era un man que con una foto mismo la llenaba de sangre y primera página. O sea, le colocaba el color. Y todo el mundo en la primera página, uy, este man girado. Pero nunca hubo sangre. Pero la sangre le daba Y vendía más periódicos. relieve, claro. Bueno, y entonces, Servio, contanos esa historia porque cuando mi hijo está en vivo por el Facebook Live de Siloé Visible, yo estoy haciendo pregrabado y el don Sánchez dice que él tomó la fotografía, cuando él entró el niño no tenía tampoco el fusil. James Arias se asusta porque él no sabía, él creía que era el único que había entrado y había tomado la fotografía sin el niño sin el fusil. Y obviamente cuando yo aprovecho la oportunidad e interrogo a Sánchez, tú dices, no, y quieres parar para que yo no hable, pero yo digo, no, aquí no podemos parar porque esta es la primicia. Claro, lo que pasa es que ¿Tú no sabías nada de eso? no, yo no conocía esa ¿Te cosa. sorprendiste? Claro, me sorprendí porque nunca la había conocido, desde luego. Yo entiendo que James entra por la parte de atrás
a la loma. Sí. Y llega. Y los que iban de frente, o los que fuimos de frente, por la loma de frente, nos encontramos con una patrulla del ejército. Y que no pueden seguir, que yo no sé qué. Ustedes ya nos habían dicho que había un muerto, pero no sabíamos dónde, no conocíamos. Cuando finalmente la patrulla cede que subamos y permite que suban, y allí estábamos a la espera del paso, estaba el país, el pueblo, el caleño y el espectador, periódicos. Y James con el tiempo subió por la parte de atrás. El periodista era Luis N. Caicedo y James Arias, por el tiempo. No, perdón, no era Luis N. Caicedo, era Sergio Ramírez y James Arias, que van por el tiempo y alcanzan a entrar. Y lo primero que hace James es llegar al sitio y no, que hay un muerto allí. Entonces cuando lo ve, le toma la foto. Y vámonos. El ejército se había dedicado hacia el lado de acá a impedir que pasaran los periódicos. En eso pasa el país, lo dejan pasar, el país llega allá, después dan la orden para que siga Caleño, los que estaban acá, espectador. Entonces cuando llega allá, Jorge Hernán dice, es que yo también lo vi, y pin. Pero Armando Galvis, que es el periodista que va con Jorge Hernán Sánchez, le dice al capitán, pero... Y le colocaron un M16, un fusil que era, pues los que saben de eso entienden, que culeteaba, que pega muy duro y que era un fusil belga en vía de extinción, por lo ordinario. Y se lo colocan a ese muchachito que quedó como de grande de él. ¿Sí? Era un fusil como si lo estuviera además ahí guardado y abrazado. Una colocación poco ortodoxa, ¿no? Entonces quedó el niño como si estuviera abrazando un juguete o la almohada. ¿Sí? Entonces, esa es la foto que toma el país y publica esa foto. Entonces, al otro día, la foto era porque el espectador hizo lo mismo, Caleño lo mismo, Occidente lo mismo, ¿cierto? El país lo mismo. Entonces, la foto era la del fusil y en primera página El Tiempo con una sin fusil. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿El Tiempo o estos periódicos? Se dio un debate frente a eso. Y claro, efectivamente, el día que confiesa a Jorge Hernán eso, a mí me sorprendió. Yo nunca había escuchado, y yo pues muy amigo de Jorge Hernán, nunca lo hablamos. Amigos, compañeros de trabajo, muchos años. Se emocionó en el momento. Y claro, y Armando Galvis también, un compañero de trabajo, él era el jefe de judiciales del país. Y pues mucha amistad. Armando Galvis murió, ¿no? Ya murió. En la pandemia. Sí, entonces... Él es el papá del marido de Mabel, que es ahorita la secretaria de Cultura de Cali. Correcto. Y César, el hijo, pues, o sea, fue gerente de Telepacífico. Sí. Entonces, Armando, pues, nunca, en los tragos que tomábamos, en las salidas, tuvimos muchos eventos juntos, muchas cosas nos tocó cubrir en esos años 80 al 90, que fueron tan duros en el orden público en la región. Nunca hablamos de eso. Pero tú que estabas en el Caleño en ese momento, ¿por qué sacaron entonces esa reacción que un niño guerrillero baja en Siloé? Porque esa fue la versión que se vendió con la foto y la vendió el capitán. O sea que no hubo investigación realmente. No hubo nada, simplemente pum. Y la noticia era la foto del guerrillerito con el fusil. Y cuando ya se dan cuenta el otro día que El Tiempo publica el fusil. Entonces vienen las aclaraciones, ¿no? Que es que El Tiempo llegó primero y entonces se puso en duda el comportamiento del ejército. Pero el ejército, que era el que tenía que aclarar, nunca lo hizo. Y no lo podía aclarar porque quien estaba al frente de la información del ejército de la Tercera Brigada, Fernando Gómez Barros, y jefe de Estado Mayor Guillermo de la Cruz San Clemente, sobre todo de la Cruz San Clemente, y su jefe de inteligencia, el teniente coronel Ricardo Ágreda Pinillos, jugaban a eso, a falsos positivos. Eran dados a eso, a armar operativos, a montar operaciones
encubiertas, trabajaba mucho lo que se conoció como operaciones psicológicas o el llamado B5, Que se repite en la Operación Zapateiro con el estallido social en Siloé el que 3 de mayo. después sigue, porque es que eso hace parte de una doctrina militar que es la misma, que no ha cambiado en mucho tiempo. ¿Sí? Ellos son formados y allá son llevados a la famosa escuela de West Point en los Estados Unidos, ¿no es cierto? Donde el manual sigue siendo el mismo y es el llamado manual de baja intensidad de la CIA. ¿Qué hacer para contrarrestar la imagen del enemigo? ¿Qué hacer para combatirlo? ¿Qué hacer? Todos esos pasos positivos vienen de ese manual, que fue lo que se inventó la CIA, que es que para combatir las guerrillas y los grupos revolucionarios o de izquierda en América. Bueno, ¿y cómo se reivindica el nombre entonces del niño? El niño se identifica porque aparece la mamá. Fue un acto seguido, el papá estaba allí, entonces llega la mamá y cuando fuimos ya estaba el niño muerto. Y la mamá, sí, es mi hijo, ¿cómo llama? Jorge Eliezer Ramírez. Creo que era 13 años o 14, no me acuerdo. 14. Este llega allí y pues todos tomamos el nombre. ¿Sí? Y no, si no, él no es guerrillero, no, ¿cómo así que no es guerrillero? Es arriero. Arrierito, él venía a cuidar aquí y andaba conmigo y le dispararon. Entonces, esa versión, frente a la versión del oficial del ejército, ¿no? Y como te digo, la tercera brigada nunca aclaró, nunca desmintió a su oficial mentiroso. Y nunca culpabilizaron a nadie. Y nunca, es decir, no, y simplemente que no, que un combate donde no había combate, no hubo combate. Pero eso, ninguna organización de derechos humanos Claro, le hizo seguimiento después para... de eso hubo un pronunciamiento, claro, los organismos de derechos humanos se pronuncian, viene la investigación, y hubo una demanda, eso se lleva a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y finalmente Colombia se le juzga por eso. La mamá del niño recibió una sentencia favorable y una indemnización ¿cómo Especie. se dice? En especie, en oro, que tenía que dar el Estado, ¿sí? Que el gobierno nunca reivindicó el buen nombre del niño. Por decir algo, escuela Jorge Eliezer Ramírez, parque Jorge Eliezer Ramírez, no, nunca lo hicieron, ¿no? Para decir, reivindicando la memoria del pelado. Pero hubo una compensación para la madre por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la condena contra Colombia, y ahí queda, ¿no? Y la señora creo que fue del sector, no sé qué pasó con la mamá. ¿Y quién la asesoró a ella? Tengo entendido que todo surgió por el lado del colectivo Alvear de abogados de Bogotá. Ahí estaba el doctor Eduardo Umaña Mendoza al frente de ese colectivo. Pero eso también nos indica que de las comunidades también se puede hacer investigación, Sí, porque claro. la academia nadie hizo investigación sobre el primer falso positivo documentado. Le tocó al Museo Popular de Siloé echarse al hombro ese tema, inclusive con discusiones en Bogotá, porque algunos dicen que no fue el primer falso positivo documentado, que dicen que fue Fernando Lalinde, allá en Antioquia, un miliciano del EPL que fue emboscado, capturado y desaparecido, y que la verdadera falso positivo en ese caso es de la mamá, que luchó y luchó por muchos años hasta que encontró los huesitos, el cadáver de su hijo desaparecido por el ejército. Claro, esa es la versión que publica el CINER, el padre de Alberto Giraldo, y que reivindica ese momento. En la última visita a Cali del padre Giraldo, el año pasado, estuvimos hablando de ese tema, ¿sabes? Y hablábamos del museo. Es más, me quedé corto porque no tenía el libro y él quería conocer el libro de Siloé. Pero el padre Giraldo, cuando tocamos el tema, le comenté cómo fueron los hechos, ya pues teniendo la versión de James Arias, de Jorge Hernán Sánchez, dos fotoperiodistas destacados, consagrados, ganadores de todos los premios, personas muy profesionales, muy conocidas y que pues por mi relación con ellos como colega y como
presidente de la Corporación de Periodistas, pues me toca reivindicarlos a ellos también, ¿no? Y usted le conté al padre Giraldo eso. Me dijo, ay, ¿cómo así? Te interesó mucho. Me dijo, es que la otra vez me encontré con David. Y dije, claro, él conoce la versión. Con él estuvimos en ese diálogo con los dos fotoperiodistas. Ah, qué bien. Entonces ya el padre le dije, ¿no? Y el montaje está en la manera como se dio, muy accidental, ¿no? Pero muy vergonzante que sea un periodista el que promueva la foto para su publicación, pensando en tener un éxito fotográfico para llevar al periódico, en detrimento del buen nombre de un niño. Pero ni siquiera era para un solo periódico, todo el resto de los periódicos se aprovecharon de la imagen. Porque fue acto seguido. ¿Sí? Le salió el tiro por la culata. Entonces, acto seguido fue que llegamos los demás y todos hicimos lo mismo. ¿Sí? Y resulta que no sabíamos que es que la foto era un montaje que quiso el periodista que se encontraba allí para sacar su foto y caímos todos. Efecto golopón. Dominó. Sí, dominó. Ahí sí todos. Y no conocíamos la versión de James que llegó por acá y se devolvió. Y fue y publicó. Entonces, esa fue la situación que se nos presentó allí. Moraleja de ese primer juicio político documentado en Colombia, que es desde Siloé. Sí, efectivamente, eran días de mucha tensión, en la que el periodismo cae en un falso positivo originado por un periodista con la complicidad del ejército y frente a una situación bochornosa de un atentado criminal contra un menor, un niño, y que el ejército no tuvo la grandeza, ¿no? La gentileza de decir, vea, error, eso no fue así, eso perdón, nos equivocamos, matamos a un niño equivocadamente. Nunca lo dijeron. Tuvo después la corte que condenar a Colombia para que quedara esa reivindicación. Pero no hubo la grandeza en la oficialidad del ejército, en Gómez Barros, en De la Cruz San Clemente, en Ágreda Pinillos, que eran los que mandaban esa tropa, y decir, mirá, fue un error del capitán, le hizo caso al periodista y qué pena. No, allí se burlaron del buen nombre de una criatura que no tenía nada que ver en esto, que simplemente ayudaba a su padrastro en la función de arriero. Eso es lo que él hacía ahí.